Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Lunes 9 de mayo de 2022, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Vamos a repasar la gran cantidad de noticias que tuvimos durante la semana pasada, importantes por supuesto para la economía local y para los activos que constantemente estamos monitoreando. En primera instancia, el día lunes tuvimos el IMASEC de marzo por sobre lo esperado. El mercado en general, dado que la principal preocupación hoy en día es la inflación, ve esta noticia con un poco de distancia, con un poco de miedo, dado que mayor actividad económica puede de todas maneras aumentar la presión inflacionaria. Día jueves en Chile tuvimos la reunión de política monetaria del Banco Central, donde sorprende al mercado. Se esperaba una alza de un 1%, marca una alza en 1.25%, se aleja de lo que fue la entrega del IPOM de marzo y de la última reunión en general de política monetaria, donde el Banco Central había manifestado estar menos preocupado que antes por la inflación y que en general las tasas ya debiesen seguir un comportamiento más estable. Esta vez es todo lo contrario, vuelve a mostrarse agresivo, vuelve a mostrar que la inflación es preocupante y que las expectativas inflacionarias a 2 años todavía están muy desancladas según la encuesta de expectativa económica y la encuesta de operadores financieros hechas también por el Banco Central. Y el día viernes se confirma un poco lo del día jueves. Tuvimos inflación del mes de abril por arriba de lo esperado, 10.5% durante los últimos 12 meses en la inflación que se registra, muy por sobre, por supuesto, la meta del Banco Central, que está entre el 2 y el 4% en términos generales. Claramente hay partes técnicas que hacen más completa la explicación, pero en términos generales la inflación está obviamente por sobre lo que se esperaba. Ese fue el panorama la semana pasada y en general una mayor inflación debilita a la economía en el largo plazo y eso puede ser, por supuesto, una variable que devalúe el peso chileno frente al dólar, haga que el dólar siga subiendo en el largo plazo. En el corto plazo podemos ver ajustes por diferencial de tasa, un poco del dólar a la baja, y fue lo que vimos cerrando algunos días cerca de 8.55, 8.56, pero ya el largo plazo prima en el sentido de ver una economía local cada vez más complicada y claramente el peso chileno, que es la cara visible de la economía, devaluándose frente al dólar. También durante el fin de semana, en un periódico local, en un diario de circulación, el ministro Marcel emite algunas declaraciones acerca del proceso de la Convención Constituyente, donde en palabras simples manifiesta que los temas económicos en general están bastante despejados, de que no hay riesgo en materia económica y que él no ve que en cuanto a derecho de propiedad y otros temas económicos, lo que es la propuesta actual de constitución es muy distinto a lo que hay en la actual constitución, lo cual es claramente una opinión contraria a los agentes de mercado, donde por supuesto que la actual constitución es más pro mercado de lo que el proyecto constituyente actual se está evaluando, y eso por supuesto que causa un poco de incertidumbre en los mercados. Vamos a ver cómo están cotizando las acciones y el dólar, que en general es lo que nos da alguna señal de eso. Si pasamos a revisar el mercado el día viernes, el IPSA cayó un 0.3% y el dólar cerró en niveles de 856 con una caída de aproximadamente 7 pesos. Les recordamos que en Upside Capital somos asesores independientes de inversión para personas y empresas que invierten en el mercado financiero tanto local como global. No administramos capital con instrumentos propios ni recibimos el dinero de los clientes, hacemos asesoría objetiva y sin seco, buscamos la mejor alternativa de inversión para cada uno de ellos y los hallamos llevando sus inversiones a algunas de las administradoras de fondos asociadas con Upside Capital, como la Reinvial, Itaú Principal, entre otros. Luego mantenemos una constante comunicación con nuestros clientes, realizando supervisión y seguimiento a su estrategia de inversión y a sus operaciones a través de nuestro equipo de atención a inversionistas. Bienvenidos a una asesoría objetiva, sin seco y con una mirada global. Bienvenidos a Upside Capital. Suscríbanse a nuestras redes sociales en LinkedIn, YouTube, Instagram y Spotify. Visítenos en www.upsidecap.cl, déjenos sus datos y lo contactaremos para conversar. Vamos al mercado norteamericano. El día viernes siguieron las caídas en Wall Street, no tan fuerte como el jueves, pero tuvimos caídas del orden del 1.4%, el Nasdaq, el Dow Jones un 0.3% y el S&P 500 un 0.57%. Todo esto en un contexto donde el miércoles pasado la Reserva Federal anunció un alza de 50 puntos base de su tasa política monetaria, anunció que en las próximas 2 reuniones va a venir también alza de 50 puntos base en cada una, anunció que viene la venta de los bonos que tiene en balance por $47.000 millones durante 3 meses a partir de junio, y descartó por ahora que la economía estuviese debilitada en Estados Unidos y estuviera cerca de una recesión. El mercado, ¿cómo reacciona? El primer día, el miércoles como tal, bastante positivo. Sin embargo, jueves y viernes vienen ventas por
porque aparentemente para el mercado no cuadra el discurso de la Reserva Federal con las necesidades de la economía estadounidense actuales. Es decir, el mercado independiente que no le gustan las alzas de tasas probablemente esperaba algunas medidas un poco más asertivas y más agresivas para tratar de controlar la inflación en el largo plazo. También desde China tenemos algunas noticias de restricciones sanitarias en algunas de sus principales ciudades como Shanghai y Beijing, que por supuesto empeoran el panorama para la renta variable en el corto plazo. Sin embargo, sabemos que el gran castigo que han tenido los índices de renta variable representan de todas maneras una posibilidad de inversión a largo plazo. Son ciclos económicos y ciclos de los activos que se transan en el mercado, y pronto, cuando ya termine el proceso de alza de tasas en Estados Unidos, cuando las cosas se empiecen a normalizar un poco más, van a venir de nuevo las compras y por supuesto la idea es estar dentro para aprovechar ese movimiento de mercado. Vamos con la revisión de mercados en línea. Partimos por Chile, por supuesto. El IPSA cae hoy día un 1.33%, en línea con lo que es la cotización de los principales mercados del mundo y también probablemente un poco apoyado por las declaraciones del ministro Mario Marcel, que en general ayudan un poco a mantener los niveles de incertidumbre. Sokimich B cae un 2.55%, CAP cae un 4.15%, Vapores abajo un 1.20% y en el AM solamente destaca subiendo un 0.22%. La acción de la TAM sube cotizando en 218 pesos, marcando 4.83% de alza. En cuanto a el cobre, cae fuerte un 2.21% en 4.17, y el dólar en Chile responde principalmente a la debilidad de su economía, a la caída del dólar y al alza del dólar index en el mundo, que a esta hora en nuestras pantallas sube un 0.12%. El dólar peso cotiza en niveles de 8.68, tocando máximo durante la jornada en 870. Por supuesto que superando esa barrera psicológica podríamos ver alzas incluso a superar máximos históricos en niveles de 8.78. Y por último, las bolsas en el mundo muestran un comportamiento en general negativo, con el Hansen de Hong Kong cayendo fuerte un 3.81%, el Nikkei 225 cayendo un 2.53% y solamente Shanghai, la verdad es que bastante plano, subiendo un 0.09%. Europa, mala jornada, todos los índices caen más de un 2%, el Eurostock cae un 2.9% y el DAX alemán un 2.15%. Y Estados Unidos se suma obviamente a esta tendencia, el Dow Jones cae un 1.4%, el S&P un 2.27% y el Nasdaq un 3.05%, en este contexto de ventas masivas de posiciones de renta variable, lo cual por supuesto desde nuestro punto de vista no recomendamos en ningún caso. Estamos frente a una sobrereacción del mercado y vamos a esperar que vayan dándose algunas noticias, probablemente intervenciones verbales de los personeros de la Fed, si es que esta caída en los activos continúa, para que ya comience a frenarse, estabilizarse y luego buscar, por supuesto, precios más altos. Que estén muy bien, tengan una excelente semana, nos encontramos mañana. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.